Bienvenido a Pasa con Jaime Pasa, un podcast sobre cultura empresarial, donde semana tras semana entrevistamos a personas que han logrado detonar el efecto de la manufactura a la mentefactura, creando así la visión de trascender sus emprendimientos y negocios. Todo surgido a base de sus experiencias contadas por ellos mismos. Ok, pues estamos en este podcast, Pasa con Jaime Pasa, tu podcast. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Gracias Jaime, aquí andamos. Bien y bonito, no tanto bonito. Bien, aquí andamos, gracias por la invitación. Aquí estamos. Oyes, y pues introduciéndonos en el tema que a ti te compete, y lo voy a decir así, es la manufactura del arte. Si se puede decir de alguna manera, ¿no? O sea, porque pues es hacer algo con, bueno, hay gente que lo hace con los pies, ¿no? Pero es, o sea, sí, o sea, pero la parte de negocio, la parte de la manufactura, la parte de tu emprendimiento, si lo podemos decir así, en la parte artística, o sea, ¿de dónde nace esto que tú haces al día de hoy y es de lo que vives actualmente? Sí. Bueno, híjole, pues es una larga historia, ¿verdad? Llena como de ciertos contrapuntos y de espacios vacíos y otros llenos y vacíos, pero pues como todo, ¿no? Creo que comienza con una actitud desde muy chavo. Yo desde que recuerdo, ¿Cómo te veías desde chavo? ¿Cuál era tu sueño? no precisamente pintando, ¿eh? De hecho era un gusto que yo tenía. Mi papá de repente lo veía dibujar en realidad o sea, fue más natural, fue como muy orgánico. De repente pues me di cuenta que me agradaba dibujar, era el típico, te vas dando cuenta, en la primaria era el típico que agarraba la libreta ¿Dibujabas al y compañero? comenzaba a dibujar. Un árbol. Y la maestra, de repente la maestra siempre nos dejaba que hagan una copia del libro de español lecturas. Y yo siempre preguntaba, ¿y con el dibujo, maestra? Sí, con el dibujo. Entonces siempre era, desde ahí me fui perfilando, ¿no? En sexto de primaria por ahí hubo un concurso, tuve la oportunidad o tuve la suerte de ganarlo, entonces como que ya me voy identificando, te vas perfilando. Y fue un gusto, nunca lo vi de manera profesional en aquel tiempo, ¿no? Y posteriormente en la secundaria, pues también el típico que la maestra ¿Cómo te dice. veías? O sea, si no te veías como pintor, dedicándote y viviendo de esto, ¿cómo te veías? La verdad es que no fue ni siquiera en la prepa. En la prepa, ya creo que en la prepa recuerdo vagamente haber querido de alguna manera me agradaban los que hacían las películas de Disney, por ejemplo, con dibujos, obviamente. Por ahí de repente me imaginaba, pero la verdad es que no era un sueño muy fuerte, que lo haya mantenido como para haber dicho, definitivamente en cuanto termine la prepa, me voy a ir a estudiar artes plásticas o diseño gráfico, algo parecido. Nunca fue un sueño tan fuerte, ¿verdad? En realidad, fue posterior y se dio de manera muy orgánica, ¿no? ¿Pero a qué te pensabas dedicar? O sea, Bueno, lo que pasa es que yo saliendo de la prepa me voy al seminario. Entonces, va a ser padrecito. iba a ser padrecito, ¿verdad? Quería ser padrecito de ese tipo. De hecho, a mí me agradaba mucho la filosofía, traía como en el tiempo de la prepa, se te vienen como muchas preguntas existenciales y todo este tipo de cosas, ¿no? Dije, bueno, un espacio donde pudiera yo responder esas preguntas y, y lo más cercano era el seminario, ¿no? Entonces me di la oportunidad de explorar y dentro del seminario la verdad es que muy pocas oportunidades tuve de pintar, aunque había espacios, pero... ¿Cuánto tiempo estuviste en el seminario? 5 años. Estuve, Ándale. sí, 5 años. Ya La casi, mitad. casi te ponían la sotana ya. Sí, sí, te dan la sotana en ojo de agua el primer año. Fue los 3 años de filosofía, fue curso introductorio, 3 años de filosofía y año de servicio. Sí, entonces En alguna parroquia, no me imagino. Fue en un seminario en Ok, Atotonilco. te tocó. Y pues bueno, vi que Dios me hablaba por otro lado
Y Y, la parte artística. oye, si esa voz de Dios tenía voz de mujer. No, en ese momento todavía no. En ese momento todavía Digo, no. pues, Puede. Dios tiene muchos rostros, hay que sí, pues recordar, cómo pero no. pudo haber sido, ¿no? Claro. Y sí, digo, en el seminario, por el lado artístico, pues hay muchos espacios, ¿no? De expresión artística, tanto en la escritura, tanto en la música y también en la pintura. Yo, curiosamente, me incliné más sobre la música, en la cuestión artística en el seminario, por ahí participaba en la escuela, en el mariachi, tuve un poquito más que ver con la música inclusive, ¿no? Y en ese tiempo lo que me agradaba pues era en realidad la filosofía, ¿no? Era como mi gusto. Pero esto de la pintada vino después del seminario por ahí un amigo en México me encarga unos cuadros y de ahí comienza, de ahí prácticamente comienza, ¿no? ¿Y cómo fue que este amigo, que dices tú, Ujú. seminarista, me imagino, o Sacerdote, sí. sacerdote, o sea, supo que tú sabías que tenías ese talento? O sea, En alguna conversación debí de haberle dicho que me gustaba pintar y dijo, a ver, anímate a pintar un cuadro. Yo tenía muchos en realidad sin agarrar pinceles ni nada, entonces pues dije, pues vamos a darle a ver qué onda. Pinté un cuadro y le agradó y luego vino otro y luego un cliente y luego otro y luego otro. Cuando menos acordé, ya tenías ya tenía todo. muchos clientes. En realidad, yo salí del seminario, me fui a Estados Unidos, regreso, iba por ahí a ¿Y qué se comenzar. hace en Estados Unidos? ¿Qué hiciste? Fui a trabajar un tiempo y yo regresé y traía por ahí un capital pues para hacer algo, ¿no? Por ahí había la oportunidad de afiliarme con un amigo y hacer por ahí un proyecto. Ya estábamos por ¿Cuál era el hacerlo. proyecto? Era una imprenta. Ok, Traemos la idea de hacer una imprenta y en ese tiempo fue cuando me habló este amigo, ¿no? De México a pintar. a pintar. Entonces le dije, ¿sabes qué onda? De hecho, Cambio. el punto de partida fue, de hecho, un proyecto en Xochimilco, donde un padre me dice, ¿sabes qué? Traigo un proyecto de 10 cuadros, me dijo. Entonces fue como, yo vi en proyección como un año de trabajo, no tenía ni, yo creo, 3 meses que pintaba, o sea, que comenzaba a pintar. Entonces de repente cae un trabajo así y dije, bueno, esto es algo que siempre me ha agradado, hay una visión a futuro, ¿no? Alguien me está dando la oportunidad de un trabajo un poco más a largo plazo y dije, de aquí soy, ¿no? Y desde entonces, o sea, eso ha sido una aventura, gracias a Dios no me ha faltado trabajo desde entonces, tengo aproximadamente 10 años pintando y pues hasta la fecha, gracias a Dios, aquí andamos, ¿no? Pero sí, yo pienso que sí, hubo un parteaguas donde ya me dediqué a tiempo completo, fue en esa ocasión. ¿Y lo de la imprenta en qué quedó? No, bueno, pues ya Quedó en una idea nada más. quedó nada más en la idea. Yo dije, me voy sobre algo que me guste. Igual es un panorama incierto, ¿no? Al final del día no estaba familiarizado con el arte en sí mismo, con el mercado del arte. O sea, no había estudiado yo artes plásticas como tal, no tenía conectes. El único conecte eran los amigos que había conocido así que en el seminario, ¿no? Entonces, era un panorama incierto, pero al mismo tiempo había una corazonada, porque en realidad era algo que siempre me agradó, ¿no? Es una apuesta por vivir de tus sueños, es una apuesta, ¿no? Como cualquier otro. Pero pues gracias a Dios, aquí andamos, ha sido una escuela, ha sido una manera de ser, una manera de pensar, una manera de vivir y una manera de trabajar, ¿Cómo ¿no? es el efecto de la manufactura desde que te pide un cliente algo Ujú. hasta cuando ya le dices, aquí está tu encargo? ¿Cómo es el proceso, el efecto de pasar? Primeramente te dicen, a ver, yo quiero un caballo, digo, no sé, Sí. o yo quiero tal santo, Ujú. o yo quiero un atardecer, digo, no sé, o sea, desde ahí que el cliente te contacta hasta que tú le dices, aquí está tu cuadro, o sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo, el proceso de la manufactura, cómo lo haces? Pues mira, generalmente pues es un proceso muy orgánico, ¿no?
se pide primero al cliente o el cliente ya trae una idea, ¿no? De lo que quiere. Entonces, a veces son literalmente copias o son a veces composiciones originales, ¿no? Ya depende de, si es una copia, pues es relativamente fácil, ¿no? Porque estás haciendo una copia, ¿no? Y Sí, que te piden, por ejemplo, un Martín Caballero, ¿no? sí, algún Un santo, santo alguna fotografía de de algún alguien. obispo, de un cardenal, del papa, no sé, y la fotografía está ahí, ¿no? Ya en cuanto al proceso, pues obviamente empieza, digo, se habla de dimensiones, se habla ya de la técnica, generalmente es óleo, de hecho la única técnica que trabajo es el óleo, y cuando son composiciones originales, pues sí es otro proceso, ¿no? Es un proceso No, pues es que diferente ya me imagino, o sea, y hay que meterse a... ¿cuál es el primer proyecto que te pidieron original? eh, Que te acuerdas. yo creo que fue el de San Pedro Esqueda, los padres el padre, perdón, Héctor, El machín. el machín, el padre de la trompeta, que le dicen, mejor conocido por aquí, ¿no? De repente me carga unos cuadros con algún tema específico de San Pedro Esqueda y ahí es donde comienzo ahora sí que a idear, ¿no? Generalmente, pues, bocetos, obviamente haces Un primer comienzas, borrador, por así sí, decirlo. comienzas obviamente a nutrirte primero de imágenes, ¿no? Imágenes, más o menos visualizar imágenes. Aludiendo al tema o a lo que están Sí, pidiendo. parecido, obviamente en Google no te vas a encontrar tal cual el cuadro, pero al menos elementos religiosos, elementos de luz, elementos compositivos, y de alguna manera sintética va uno en los bocetos desarrollando todas esas microideas que ya traes y finalmente quedan plasmadas concretamente en un cuadro, ¿Has ¿no? tenido algún cliente que te diga, no me gustó? No, fíjate. Vaya, Gracias. no te ha tocado batallar, pues. La verdad es que no, hemos hecho modificaciones. Sí hemos hecho modificaciones, por supuesto, Que ahí es ¿no? diferente, Que es ¿no? muy diferente. Pero sí, ¿sabes qué onda? No me gustó de nada el cuadro. En realidad, gracias a Dios, no me ha pasado, ¿no? En realidad es que no me ha pasado. Y casi siempre con el cliente yo lo invito a formar parte, porque hay tipos de clientes que si son, es esto y es esto, ¿no? Pues ahí va, ¿no? Vamos. A ver, y hay una fase en que, bueno, yo siempre procuro en realidad de que el cliente tenga cierta opinión y yo puedo irle perfilando, mira, este personaje pudiera aquí, sí, pero si este es aquí, eso sí, se vería así, así. En realidad es una composición entre el cliente y yo, ¿no? Entonces de ahí de alguna manera ¿Tú, se va tú qué haciendo el opinas de cuadro. la frase, el cliente no siempre tiene la razón Pues, respecto al negocio que tú tienes? eh, bueno, es que en realidad cuando se trata de un trabajo, un encargo, pues siempre puedes dar tu opinión. Hay clientes que de hecho todos, es curioso, pero con todos los clientes que he tratado, siempre han estado abiertos a observaciones. No he tenido clientes muy estrictos que digan, no, esto no. O sea, siempre han tomado en cuenta las decisiones en algún proyecto. Mira, si ponemos este Es personaje decir, aquí, conforme, de no sé, del cero, desde que pones el lienzo, por así decirlo, ajá. tú vas desarrollando y le vas diciendo, mira, este es mi avance, o De eso hecho, no. de hecho, de hecho, yo implemento mucho lo que es el boceto digital, porque el boceto digital pues, te permite de alguna manera ya ir visualizando eh, el El panorama, el desarrollo, el desarrollo. desarrollo. Entonces, casi siempre ya tengo un boceto previo digital. Entonces, antes de comenzar a pintar, porque para corregir lo pintado, pues te vas a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo ideal es tener una propuesta digital. Si hay correcciones, lo haces de manera digital y rápidamente ya se puede visualizar. Digo, ahorita con las herramientas es muy fácil, Digitales. ¿no? Entonces, oye, más a la izquierda, más a la derecha, tal vez un poco más de luz aquí, la temperatura, los cálidos, los fríos, el movimiento. Empezamos a leer la imagen y es más fácil hacer un juicio desde una imagen previa, ¿no? Digital. Me ha servido bastante en ese sentido, ¿no? Oye, no, pues, primer persona que escucho que tiene cero quejas de los clientes. No, bueno, o sea, digo, claro, Digo, en el sentido de, fíjate, de reclamo, ¿no? Porque pues, es normal, ¿no? En cualquier negocio es normal que te sí, topes con ese punto. O sea, sí, gracias a Dios no siempre, estoy satanizando a los clientes, pero
pues es normal. Sí es normal, y de hecho yo trato, no sé, trato de dar lo mejor de mí. Tal vez no he tenido la confianza de decírmelo, o tal vez, Ya. de hecho, este amigo de México sí tiene la confianza de decírmelo. Me dice, oye, aquí, y yo he Me aprendido a salió decir, visco el papa, o sí, sea. de repente uno, es que milímetros a la Sí, sí, izquierda, sí, sí. milímetros a la derecha, ya no se parece, ¿no? Y a veces uno como pintor No lo te ves. embotas, porque tienes horas ahí frente al lienzo y ya no lo ves, en realidad estás pintando en memoria, no eres consciente. Y últimamente yo lo que hago también es intercambiar cuadros. Estoy pintando en un cuadro, luego lo dejo, lo descanso y estoy en otro, y luego lo dejo, lo descanso, estoy en otro, regreso al primero y lo ves diferente, ¿no? Y a veces duro mucho, les digo a los clientes, oye, para tener un trabajo más orgánico, o sea, voy a tardarte un poquito más para tener buenos fines, ¿no? Yo me he fijado, o sea, en el proceso, también he aprendido en el proceso cómo tengo que ver, ¿no? También tengo la confianza, mi esposa también pinta, decirle, oye, ¿cómo ves aquí? De repente ella llega al estudio y dice, oye, aquí esto, y yo, ay, caray, no lo había visto, ¿no? Entonces en realidad, pinto con más ojos de los que tengo, ¿no? Ok. Y también eso, ¿no? Tener la actitud de la humildad y del aprendizaje creo que ha funcionado. Yo creo que por eso no se quejan los clientes, ¿no? Porque en realidad, pues hay que ser humilde que en Que somos que imperfectos, somos ¿no? imperfectos, ¿no? Y estar abiertos a cualquier observación, ¿no? Entonces, como trabajamos de manera conjunta, tal vez por eso no he escuchado quejas al final. No, no me agrada. Es que en realidad trabajamos juntos todo el proceso. Es como una retroalimentación en el mismo proceso. Exacto, exacto, eso es muy orgánico. Por eso yo creo que cuando se acercan a mí los clientes es muy fácil desarrollar un proyecto, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta Ujú. que lo que tú haces era negocio? Fíjate, bueno, esto ya es un panorama muy diferente porque yo creo mm, que vi obviamente que había un mercado, ¿no? En Había una realidad, necesidad. había una necesidad, había un mercado y que era muy probable. Yo te digo que cuando comencé, no sé si fue corazonada, muchas veces comienza esto con una corazonada y luego ya posteriormente con un conocimiento de causa Más más fuerte. formal, ¿no? Porque obviamente este oficio es difícil, digo, no es fácil. Entonces, por supuesto, al principio tuve tal vez ese golpe de suerte. Había un sacerdote que tenía un proyecto por ahí, 10 cuadros, o sea, yo te digo, tenía 3 meses Era uno pintando y de para cada repente, mes, por así sí, decirlo. sí, o sea, de repente tenía y uno de esos cuadros era un formato muy grande. Me metí como 8 meses en hacerlo, ¿no? En realidad era un trabajo muy, muy laborioso, ese proyecto fue muy laborioso, entonces en un solo cuadro me metí como 8 meses, o sea, en realidad fue más de un año de trabajo. Si, para mí son como signos que los ves si quieres con corazonada de fe, con una percepción, si quieres, no tanto calculada. Yo dije, bueno, se me está presentando la oportunidad, hay que dar lo mejor de uno. Si alguien te está dando una confianza, hay que dar lo mejor de uno. ¿Cómo le voy a hacer? Yo voy a dar lo mejor de mí y yo me imagino a ciegas, creo que si das lo mejor de ti, se empiezan a abrir puertas en automático, ¿no? No fue como que, pues ya, estos 8, en cuanto terminen esos 8, pues aquí se cierra. No, No, y el cliente es muy susceptible y percibe ese detallito, ¿no? Es decir, cuando ya nomás lo haces por hacerlo, a cuando realmente le pones el empeño completo al proyecto, ¿no? sí, claro, claro. Creo que lo ven y creo que perciben la emoción y yo también agradezco, ¿no? Porque en realidad no es que hayan contratado al mejor o a alguien egresado de artes plásticas o alguien reconocido. Me estaban dando una oportunidad. Entonces la vida me estaba dando una oportunidad, para mí era un signo. Y yo dije, ¿por qué no? También hay cosas que hay que calcular con fe, con cierta corazonada y tengo 10 años en esto y bueno, ahí seguimos, ¿no? Ahora, sí hay un mercado, reconozco que por parte de la iglesia, por obvias razones que estuve en el seminario, hay muchos potenciales compradores. Eso te dio una facilidad como negocio, ¿no? Sí, Al día de fue en hoy. parte eso, fue en parte claro que sí, y en parte también de cuando comencé también
alguna manera salir a Guadalajara a exponer. Vi que también había mercado, porque obviamente aquí en San Juan, si tú tratas de hacer una especie de visualizar un mercado, es casi imposible, ¿no? El mercado del arte aquí en San Juan es casi nulo, ¿no? No hay mercado. Y en Guadalajara me di cuenta que sí había coleccionistas, que las galerías sí Sí estaban artistas, funciona, sí ¿no? funcionan. Conocía de hecho, un coleccionista en Guadalajara, también, a ojos cerrados, me dijo, ¿quieres exponer donde sea? Vámonos y en alguna ocasión, ¿no? Pero yo también tenía mi trabajo, entonces era otro proyecto, salía tangencialmente. Entonces, lo único que fue vender dos, tres, le vendí dos, tres obras, fue todo. Pero sí hay mercado, digo, me abrió un poco el panorama cuando de alguna manera tuve contacto con algunas galerías en Guadalajara y de hecho ahorita en Vallarta también trabajo para una galería. Entonces también el mercado se va diversificando conforme vas también abriéndote otros panoramas, ¿no? Pero obviamente de 10 cuadros que hago, 7 son de carácter religioso, ¿no? Entonces el mercado aquí, local, es más religioso, ¿no? En ese sentido. ¿No? Y de alguna manera, pues bueno, México pues, es un lugar católico, ¿no? Hablando Sí, de religión claro, en su mayoría, claro. entonces pues tienes para mucho, ¿no? Sí, en realidad sí, en realidad es un mercado que si ya lo ves con conocimiento de causa y estrategia, en realidad es muy amplio. Aún la imagen sigue teniendo esa poder formativo visual, ¿no? Entonces todavía comunica el Sí. arte pictórico tal cual hecho a mano, ¿no? Y el otro 30% de lo que no es, bueno, me queda claro que tu nicho potencial o fuerte, pues es la parte religiosa Sí, católica, ¿no? sí. Y el otro 30, ¿qué te mandan a hacer? Retratos, muchos son retratos, algunos son cuadros más digamos, más de mi imaginación, o sea, son proyectos más alternos, ¿no? A lo religioso. ¿Cuál es el proyecto que más te ha costado, más difícil? Mira, en realidad en realidad cada cuadro. Pero que tú digas uno digas, le batallé por... El cuadro de Xochimilco eh, el padre quería que pintara el retablo del templo de San Bernardino de Siena. De hecho, no me dejará mentir aquí el Tabe, de hecho, hizo una grabación del cuadro. eh, lo pudo ver él, prácticamente era pintar el retablo, un Tal retablo cual. tipo barroco, ya sabes, esos angelitos que están Así que de los... muchísimas imágenes, tenía bastantes imágenes. Entonces, un estilo barroco, ¿no? Miedo al silencio, miedo al vacío, ¿no? Su nombre lo dice. Entonces, fue muy laborioso en realidad, ¿no? Compositivamente, creo que yo cada cuadro, obviamente ese fue una copia, ¿no? Pero compositivamente cada cuadro a mí digo, puede ser pequeño, puede ser grande, todos requieren es un proyecto visual y requiere como de muchas lecturas de diferentes maneras. A mí me agrada cuando, digo, es un proceso que me agrada bastante el hecho de el lienzo en blanco y decir pinta lo que quieras, es como, wow, o sea, Es como divertirte. es como divertirme, empieza un universo de imágenes, el discurso, por qué lo voy a decir, a quién se lo estoy diciendo, a quién trato de convencer, quién lo podría comprar. Hay miles de preguntas, cómo lo podrían ver, cómo lo lee la sociedad, cómo lee la sociedad este tipo de personajes, cómo lee la sociedad. Si soy muy subversivo, qué tanta temperatura debe de tener el cuadro, si hay desnudos, si no hay desnudos, qué dice si hay desnudos, qué lecturas subjetivas puede haber. Empieza a haber una serie de... eso es lo que más disfruto de la pintura. Toda es como escribir un libro, ¿no? Entonces exactamente, tienes que de alguna manera visualizar quién lo está viendo. ¿Qué quieres decir como pintor? Si en realidad tienes una voz, eh,
¿cuál es tu voz? O sea, es algo muy interesante, ¿no? En realidad, alterno a lo que es tal cual la factura de una pintura, está ese ejercicio de pensamiento que es la pintura, ese ejercicio visual, pero que también es un ejercicio de pensamiento, ¿no? No solamente es llegar y poner colores, ya lo técnico pues se va volviendo de alguna manera automática, ¿no? Entonces, es un camino interesante, digo, en ese aspecto. Oyes, ¿y cuál es tu, ahorita, pues bueno, como pintor, bueno, si dices así, ¿no? El término, Ujú, es algo muy artesanal, o sea, ujú, manufacturado, pero algo muy artesanal. sí, ¿Cuál es tu capacidad o tu límite a la hora de producir? ¿Cuántos haces por mes? ¿O tienes una forma de cómo medir eso? Digo, porque hablando como negocio, pues uno ujú, tiene que traer los números sí, también muy, sí, es decir, puta, o sea, voy a hacer sí, uno, pero ay, cada güey, año, tendré para tener sí, dinero para vivir, sí, ¿no? Para sí, sí, sostenerme. sí. ¿Cómo es que tú manejas eso en tu negocio actualmente? ¿Cómo lo Ah, haces? bueno, mira, al principio, como todo era lento, al principio fue muy lento pero constante, lo cual fue una manera de seguir adelante, ¿no? Pero últimamente, gracias a Dios, o sea, por ejemplo, antes tenía un proyecto de 2 o 3 meses de trabajo y ahora, te digo, humildemente lo digo, más de un año de trabajo, ¿no? Y lo que se va acumulando en este aspecto, creo que se va dividiendo a través de los meses, ¿no? Hay varios proyectos, de repente es como todo. Hay tiempo donde hay mucho trabajo y tiempo donde se ralentiza y donde hubo mucho trabajo, inviértele en otra cosa para ser estable en nuestro tiempo, ¿no? No Sí. sabemos. Entonces, Las vacas gordas y las vacas flacas exactamente, de exactamente. San José Luego de Somero. repente te das cuenta que sí, efectivamente, no solamente se trata de pintar, tienes que tener muy conscientemente de que debes de tener la oficina de publicidad, la oficina de, de, Como negocio, como tal, sí, como como negocio no. como tal, ver los números, ver todo esto, ¿no? Por supuesto, son como diferentes facetas. Entonces, se ha vuelto muy orgánico últimamente, se ha vuelto, digo, es un trabajo que ha sido muy orgánico. Creo que ninguno tiene, y menos en la pintura, creo que puedes tener a largo plazo una visión segura. Lo único que yo me he puesto como código es hacer lo mejor que pueda y eventualmente esto abrirá las puertas, ¿no? Eh, por supuesto, hay una cartera de clientes potenciales, siempre están ahí y la publicidad básicamente ha sido de boca en boca, ¿no? Y sí, efectivamente, pues ha ido saliendo lo considerable, ¿no? Para vivir de esto, gracias a Dios, sí. Oyes, y bueno, en algún momento platicaba también con otra persona, un colega tuyo, pintor, Ujú, Fernando Campos, y él decía que cada escenario no es ni grande ni chiquito, ¿no? Todos son como escenarios. Pero tú, ¿cómo visualizas ese tema, ¿no? Porque también, bueno, yo lo digo desde mi parte, hay de escenarios a escenarios, ¿no? ujú, Y digo escenarios, a lo mejor el lugar donde están tus obras, donde tú te has presentado. ujú, ¿Cuál ha sido el lugar que dices, este lugar, este momento, ujú. ha sido el más o uno de los más representativos en el negocio del arte? Híjole, como negocio no creo, bueno, como negocio pudiera ser una consecuencia. Yo creo como espacios de dignidad espiritual, yo lo vería de esa manera. Ok, Eh, por supuesto, he tenido la oportunidad, he tenido el honor, me han dado oportunidad. esa oportunidad en realidad, ¿no? No, y es más, a veces pienso que no es tanto por mi talento, es por alguna consecución histórica, no sé, de trabajar para varios templos, por ejemplo, en Ciudad de México, aquí mismo, ¿no? Que de repente las obras pues están de manera permanente en templos, ¿no? Inclusive en espacios como son, mm, sí, en los altares, Altares a un exactamente. lado de las iglesias, a la entrada de Sí, algún lado. y sí, exactamente, e inclusive en el altar, ¿no? La imagen principal, hay una imagen por ahí una imagen que hice para un templo donde es la imagen principal del templo, ¿no? Creo que como pintor
Yo creo que son de las cosas que no sientes que no te mereces. Yo la verdad es que no. eh, ¿Qué te puedo decir? Si lo ves con fe, si lo ves, obviamente si lo ves, tú lo ves de la manera como negocio, por obvias razones, ¿no? Por el podcast. Yo lo veo por el lado espiritual, por el lado de la fe. Pues digo, o sea, no tendría yo palabras, ¿no? Por ejemplo, en la basílica, ¿no? Es como decir También. la gratitud, como el Eh, agradecimiento de porque está algo que tú hiciste ahí. Sí, yo digo, yo me siento agradecido Ya. porque me den ese honor, Esa ¿no? posición, ese honor. Esos espacios que son de fe, ¿no? Que son, a final de cuentas, espacios de fe, imágenes que evocan de alguna manera el contacto con Dios. O sea, eso es un apostolado más que un trabajo, ¿no? O si es que son las dos cosas, se puede hablar de lo mismo, ¿no? Este, Sí, en templos, por ejemplo, pues aquí también, de hecho en alguna ocasión en el seminario, algún amigo seminarista me pidió un boceto de San Pedro Esqueda dando catecismo. Nunca me dijo para qué era, simplemente, oye, el padre de la Es el basílica, cuadro donde está con dos niños. no, Eso lo hiciste tú. no, de hecho, hay como 4 o 6 niños. De hecho, yo no sabía no es un Ya, cuadro, de hecho era un un boceto nada dibujo, más. yo no sabía para Sí, sí lo dónde lo ubico, iban a esa poner. imagen sí la ubico. Bueno, en realidad terminó después de tal vez un año, 2 años, en la base donde está la Virgen de San Juan, la verdad es que no tengo el nombre, pero es como una suerte de mesita donde está la imagen de la Virgen de San Juan y resulta que la imagen la utilizaron para uno de esos rostros. En realidad fue hecho la imagen, digo, el orfebre se inspiró en 4 imágenes y una de esas imágenes era el dibujo que yo Que había tú hecho y hiciste. nunca me dijeron que iba a ser para eso. Yo me di cuenta una vez que llegué ahí a la Y que lo viste. basílica y había por ahí un folleto y estaba por ahí un amigo, le dije, oye, yo reconozco este dibujo. Dice, sí, sí, lo hice en el seminario. Dices, pues ese es donde es que acababan de hecho de inaugurar discúlpame el nombre, no sé, eso es solamente la mesa donde está la Virgen, ¿no? Entonces ahí es donde me di cuenta. Creo que esto fue mucho antes de inclusive pensar que me fuera yo a dedicar a esto, ¿no? Entonces como que sí hay espacios donde yo digo, en los cuales yo me siento en realidad muy agradecido, ¿no? Que se me hayan dado Como el así honor que decías, sí, ¿no? Y de alguna manera, pues eso te da para más, ¿no? Porque imagino que alguien ve sí, tu trabajo y dices, sí, oye, es quien te hizo esto, ¿no? sí, Y ahí es donde lo que tú dices del boca en boca, que ahí viene la inercia de tu trabajo, ¿no? sí. Que no has necesitado vender. En realidad ha sido de boca en boca, exactamente. Sí. Oyes, y bueno, bueno, sé también que tu esposa está inmersa en este rubro. Ujú. ¿Cómo es que se combinan ustedes Eh, dos, ¿no? Como artistas, como la cuestión plástica, como negocio, porque ahora también Ujú, como familia. claro. ¿Cómo es que llevas esa sinergia Híjole, familiar? híjole, es que así es como un sueño. O sea, es el hecho de que mi esposa, de hecho la conocí en el contexto, ¿no? Okay. La conocí en el contexto. Ella estaba pintando, recuerdo, un Cristo. En algún taller estaba por ahí en el centro. Y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, de ahí lo demás es historia, ¿no? Pero la conocí pintando prácticamente. Es como un mundo ideal, ¿no? El hecho de que también tu esposa conozca el tema, pinte, o sea, está conmigo en las exposiciones, ella expone, yo expongo, los dos en el mismo espacio, a veces ella parte, a veces. Y, o sea, el lenguaje es el mismo, conocemos a los demás colegas, ambos, entonces en realidad cuando llegamos a la casa nuestra plática tiene que ver con eso, ¿no? Porque prácticamente conocemos al mismo grupo de pintores, casi siempre coincidimos en las mismas exposiciones,
prácticamente hablamos el mismo lenguaje. Entonces, eso también ha sido para mí un gran apoyo, ¿no? En realidad lo que he logrado, yo se lo agradezco en realidad también a mi esposa, ¿no? El hecho de que pueda comprender comprender el proceso, ¿no? Que es pintar y vivir de eso, ¿no? Eso es invaluable para mí, por supuesto. Oye, y cuando te ha tocado, ¿en cuál es el lugar más retirado que tú has ido a mostrar alguna obra? Digo, porque estamos hablando de México, pero ¿has logrado posicionar proyectos también en algunos otros países, otros Fíjate que lugares? no he tenido el tiempo de concentrarme en esas posibilidades. Por supuesto que me agradaría. Tuve una Pero ahí se viene exposición, uno. paréntesis, O pero sea, sí, tuve una exposición en Estados Unidos. ok, Al principio, cuando yo estuve allá, no, de hecho, todavía ni siquiera me dedicaba a esto. Y fue de hecho, fue como de de jugarrera. jugarrera, porque fuimos a un espacio que se llamaba Carmel, un espacio, por cierto, muy bonito en California, donde todo está lleno de galerías. Íbamos un amigo y yo y llegamos a una galería y la galería era de un mexicano y yo apenas comenzaba a pintar, sí, llegué a pintar algunos cuadros en Estados Unidos, pero de hecho llegué a vender dos, tres, pero todavía no me dedicaba, o sea, todavía no estaba a tiempo completo. Pero ya estabas en eso. Pero ya, y total, este amigo le dijo al galerista, dijo, mi Este amigo morro pinta, pinta. pinta, y yo, sí, pues a ver, tráete una obra y bueno, fue así como que mi primera exposición, ¿no? En realidad la primera vez que expuse fue ahí, ¿no? Y fue muy interesante porque ese espacio en realidad era Impresionante. impresionante porque todo el pueblo, digo, todas las calles son puras galerías. Es súper interesante ahí, ¿no? Pero de ahí en más, nada más ha habido clientes en el extranjero, no tal cual que haya yo De dónde te han pedido cuadros? Aparte de eh, Estados Unidos. también han sido historias como muy curiosas. En realidad no han sido muy orgánicas, ni siquiera las he buscado. En una exposición en San Miguel. Bueno, de hecho, el primer cuadro que vendí tendría yo 14 años y se lo vendí a un español. Y puedo decirlo curioso, son datos curiosos que ni siquiera yo lo buscaba. Yo trabajé en un hotel y de repente llegaban ahí españoles porque trabajaban en Proan Ujú. y hasta algunos tal vez que estén viendo esta entrevista lo conozcan, a Nicasio, duró mucho tiempo aquí en San Juan y en algún momento supo que pintaba y me encargó un cuadro, ¿no? ¿Y de qué era el cuadro? Era un paisaje de esos de Michoacán. Eh, yo por ahí le agregué alguna carreta con paja y cosas así, ¿no? Fue el primer cuadro que yo vendí y y posteriormente en una exposición conocí a un italiano y me pidió también alguna imagen, ¿no? Pero en realidad, sí, por supuesto que me gustaría explorar ese mercado. Es un mercado que todavía yo lo tengo en stand-by, ¿no? No me he dado la oportunidad de hacerlo por el trabajo, pero claro que sería muy apasionante hacerlo, ¿no? Este, sí, tal vez eventualmente. ¿Algún lugar que hayas soñado que dices, a mí me gustaría que alguna de mis obras esté posicionada aquí? ¿Has pensado en eso? Fíjate, te voy a ser sincero, yo me considero un pintor en proceso y me concentraría más ahorita en el discurso, en en el discurso de la obra, obviamente en la calidad, y no he tenido la oportunidad de poder hacer una propuesta. Esto es muy equivalente a esto, es como escribir un libro, un capítulo, un solo capítulo, pero necesitas de más para tener un poco más de fuerza. Entonces, si yo expongo un solo cuadro, es un discurso muy pequeño, no sé si me explico. Sí. Necesitaría un cuerpo de obra, un proyecto Por lo menos de cuántas, de unas 10, 10 12. obras, de unas Ok, 10 obras, que el proyecto se vea como se ve un libro, ¿no? ya. Es un discurso, es algo pensado técnicamente, es algo pensado discursivamente, y en ese momento sí poder ver esa oportunidad, ¿no?
Tengo, por supuesto, algunas anotaciones, digamos, a manera de cuadros, que eventualmente me gustaría, ¿no?, sacar, pero no veo todavía no veo esa posibilidad, puesto que Simplemente te has dejado como llevar. me he dejado llevar ahorita, obviamente por el trabajo, estoy concentrado en mi trabajo, y por supuesto me doy el espacio, me recuerdo ahí, recuerda tu obra también, y es un momento, pero yo me siento, digo, agradecido con que por ese lado de estar concentrándome en el trabajo, ¿no? Pero eventualmente, sí me gustaría explorarlo, por supuesto, ¿no? Sí me gustaría explorar esa posibilidad con un poquito más Pues ya tienes una chambota ahorita aquí, pues para el 2024 ir a Italia, ¿no? O sea, que se te está dando ahí la oportunidad Sí, allá a la vuelta de la esquina, pero eso estaría espectacular, ¿no? sí, sí, es un proyecto muy interesante, es un proyecto muy interesante, creo que sí. Es un gesto no solamente de exploración de mercado, sino como un gesto de fe también, ¿no? Yo creo que se puede ver más como ese sentido. No me gustaría adelantar nada, como siempre, ¿no? Esos proyectos no me gustaría adelantar nada, pero digo, ha sido muy orgánico todo, lo que me ha sucedido. En realidad, ha sido, digo, eh, sí, Es la inercia, es la una inercia de suerte de la inercia. constancia Sí, que tú has exactamente. Yo comentado. pongo el esfuerzo, pongo la constancia, trato de ser lo responsable y obviamente los clientes ven eso y de manera Y se orgánica lo da. ven y se da, ¿no? Entonces, creo que tampoco esto también tiene mucho que ver con una situación de actitud, ¿no? eh, de Entonces, persona, ¿no? sí, y creo que ha sido muy orgánico, pero sí, digo, posibilidades hay bastantísimas, ¿no? O sea, eh, hace falta meterles tiempo y se pueden muchas cosas en Pero realidad. también a una obra, aunque traiga, a lo mejor te dicen, yo lo ocupo en 2 meses. Ujú. Hay la presión, pero con presión me imagino que no puedes trabajar, ¿no? O sea, si le tienes que dejar que vuele la imaginación de alguna otra manera, ¿no? Para que el producto o el cuadro quede bien hecho, ¿no? Sí, en realidad es como todo, algo a fuego lento siempre es mejor. Obviamente también hay una parte donde uno se impulsa que qué tan lento puede ser, ¿no? Pero siento que es un balance, ¿no? Entre sí un cierto fuego lento, pero tampoco apagues la flama, ¿no? Sí, que te Es hace uno como, sí. es como, hay que saber, también hay proyectos que se cocinan más lentos, otros más rápidos, este, pero sí, sí, en realidad se trata de ir mediando las circunstancias, ver, analizar los públicos, analizar, te digo, hay muchos factores detrás de una obra que es muy interesante explorar, ¿no? Entonces, no solamente es llegar, sentarse y déjame imagino esto, sí lo es, pero hay que leer qué se está haciendo, qué hacen, no caer en el probable error de estar haciendo algo muy parecido. Entonces, es como el mercado, ¿no? En el producto tienes que ver el diferencial, ¿no? Buscar ese diferencial. Entonces, hay muchos factores en realidad también en esto. Es como a final de cuentas es un producto y se sujeta a las leyes del mercado, a la ley, A lo de la oferta y la sí, oferta y demanda. demanda, a la manera de mirar, qué tan novedoso sea, tiene muchos factores en realidad, ¿no? Oye, y un punto también muy importante, ¿no? Ujú. Los precios. O Sí. sea, Pues es como todo, volvemos a la misma situación, volvemos a la misma situación. Eh, es como un producto, lo sacas y obviamente al principio lo sacas con cierta, pensando en el mercado que te lo puede comprar, ¿no? Y ¿cuál eventualmente, es el cuadro con más valor que tú has vendido? híjole, como 80,000 pesos, Un cuadro. un cuadro, sí. ¿Pero de qué tamaño era? Algo grande, ¿Chiquito, no, grandote? era algo grande, sí. ¿Qué de unos 20 metros? Algo No, así. no, no. Era que será que sería como unos 2 metros, más o menos, 1,80 más o menos, por 1,20, 1,50. Como la mitad de esta Sí, más o pared. menos estoy viviendo aquí la pared, más o menos. Ándale, ¿no? Sí. Pero también, cuánto tiempo te costó hacer ese proyecto? Pues es que, bueno, o sea,
lo hice como en unos 8 meses, pero no lo hice, como te decía, pasaba de un cuadro a otro. En realidad pudieron haber sido, no sé, poco menos, ¿no? De 8 meses, porque Y intercalaban. normalmente, al menos como conociendo un poquito más del negocio en Ujú, el que estás inmerso, digo, todo lo que me platica, la parte espiritual, la ujú, parte romántica, bueno, así le digo ujú. yo, Sí, pero, por ejemplo, ¿cuánto aproximadamente vale un cuadro en promedio depende. de una medida, no sé, por ejemplo, algunos como los que están aquí, o te basas en lo que te piden, Es que o depende, por si es un ejemplo, cliente que tiene si es un, lana, no, fíjate, eso es bien curioso, porque sí tratas de ser parejo con ya. todos, ¿no? Tratas de ser parejos. Y no por Ahora quien sí que no, sea. no, no como dicen, depende el sapo la pedrada, Sí, aquí no, 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 no. tú no manejas Yo, eso. yo, en realidad no es así. Sí, tiene mucho que ver con los detalles que haya en el cuadro. Por supuesto, no es lo mismo pintar un cuadro donde haya 3 personas o donde haya una, ¿no? O donde haya 5 personas o donde haya 20, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, también las dimensiones, en realidad entran muchos criterios a abordar, ¿no? Pero oscilan de 5, 10, 15, 20, sí, 25, o sea, dependiendo, ¿no? Es Pero una- ¿tienes alguna una forma de cómo cotizar? sí, tengo una forma de Ya, cómo ya cotizar. desarrollaste una Sí, forma. sí, Sí, para entrar en esas sí, variables que tú mismo ya sí, hiciste, claro. ¿no? Dimensiones, cantidad de personas que haya en la composición, inclusive si la ropa, de repente hay ropa, en alguna ocasión me tocó pintar alguna copia de los hermanos Van Eyck, ¿no? Y son ropas que tienen, pues, muchísimo detalle, ¿no? Entonces, entonces dije, no, esto tiene que salir en los criterios también De de cotización. cotización, ¿no? Por supuesto. Cada artista, por supuesto, cada artista va cobrando dependiendo cuál es la percepción que él tiene del mercado, ¿no? Eh, Creo que entran muchas variables, ¿no? En un momento dado uno puede llegar a cierta estabilidad, ¿no? En que vayan reconociendo tus precios, de que tu mercado conozca tus precios y eventualmente ir subiendo poco a poco y no comenzar con algo desorbitado porque pierdes el mercado. O sea, hay una estrategia en eso, ¿no? Además uno, pues, obviamente con el tiempo, pues se va perfeccionando, Sí. vas pidiendo un poco más por obvias razones, por las circunstancias. Es muy orgánico, ¿no? Creo que que no es algo como que de repente me quite mucho el sueño, ¿no? Ha sido muy orgánico y creo que así han sido muy bien recibidos, digamos, las cotizaciones y esto, ¿no? Pero sí es algo importante, por Oye, si supuesto. hay un cliente que cuando la mandas la cotización te dice, oye, Ese es algo curioso, porque no, hombre, tampoco, viejo, pues estás bendecido. gracias a Dios, mira, en realidad, yo te puedo decir una cosa, siento que los clientes que me abordan ya traen una idea. Pues por eso Ya no, conocen. ya conocen más o menos. Entonces no, digo, no hay problema, ¿no? Entonces, digo, ya me conocen porque Dicen, ¿cuánto tampoco, vale? 200,000 sí, pesos, 200, chin. sí. O Dale. sea, no es como que lleguen en ceros, ¿no? Y en ese Sí, sentido ya te también investigan. investigan y es muy de nicho, en realidad es un grupo relativamente cerrado, digo, más bien de nicho, no digo cerrado, ¿no? Sí. Y Sí, que estás de 10 cuadros, o sea, 7 son en la parte religiosa, entonces sí, el que te habla es porque de seguro, muy sí, seguro, vio exacto, una o varias de tus obras y alguien le platicó y pues ya exacto, prácticamente ahí está ya el cliente, ¿no? Ya un sí. nuevo cliente. Claro, y pasa lo mismo en las galerías, ¿no? También que van conociendo tus precios. Y curiosamente, a veces son los mismos clientes los que regresan, ¿no? En realidad es así, ¿no? Ha sido, digo, muy orgánico, o sea, eh, Sí, sí, sí. esa parte, ¿no? Oyes, ¿y qué se viene para Rafael en un futuro? ¿Cómo te ves? Híjole, la verdad, a veces yo he pensado, digo, es mi pasión pintar, me gusta pintar. A tal punto que yo digo, si me dedicara a otra cosa, diría, me voy a dedicar a esto, darme el tiempo de pintar.
Ya. Entonces, en realidad, yo me veo pintando. ¿A dónde voy a llegar? Si yo sigo manteniendo ese mismo esfuerzo, en algún punto muy bueno, creo, ¿no? Por supuesto, tengo visualizado ciertas cosas, ¿no? De las cuales a veces es mejor hacerlas que decirlas, porque como dice la frase, ¿no? Las Pero a ver, cosas... platícanos una que dices. O sea, me gustaría Por que a lo mejor en ejemplo, unos años mira, por ejemplo, mi exposición personal. Es algo que he Ya. querido hacer, una exposición personal que, que es una suerte de libro para mí, ¿no? Ahora es algo que siempre he querido hacer, ¿no? Entonces, esa es una, por ejemplo. Tener una exposición personal, creo que el discurso se vuelve un poco más fuerte cuando hay una exposición personal, ¿sí? Claro que hasta ahorita esa pudiera ser una, ¿no? Eventualmente, en realidad yo me concentraría en ese proceso. Creo que si lo tengo bien, los espacios, los lugares, el Se te van dando. mercado se van a dar. Se van a dar, lo sé, lo he visto, lo he Lo visto, has vivido. lo he vivido en realidad. Si uno da lo mejor de sí, se van a abrir las puertas. Creo que esa es la clave, ¿no? Ok. Oyes, y para finalizar el podcast, que ha estado muy buena la plática, te digo, he conocido un poquito más del arte Ujú. a la hora de investigar para platicar contigo, o sea, de los temas. Si tú tuvieras, ahorita que estamos en la parte o en la era informática, si tú tuvieras el correo de todas las personas en el mundo, correo electrónico, y que nada más pudieras escribir un mensaje y que le dieras antes, le llegara a toda la gente del mundo, ¿qué mensaje escribirías? Híjole, qué difícil. Qué difícil, Eso porque les dirías. qué difícil porque cada, ¡Ah! cada, cada persona es un mundo, ¿no? Pero que Pero, híjole, eh, yo, puede yo, ser yo, alguna. yo creo que me remitiría a esa antigua frase de conócete a ti mismo, Ok. de el oráculo de Delfos, ¿no? Creo que es una frase que creo que es una tarea de todos, conocernos a nosotros mismos y en lo que hacemos, en lo que hagamos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Es una manera, creo que todos estos medios que hacemos, todo el trabajo que hacemos, todo lo que hacemos en realidad está orientado, creo yo, al conocimiento de uno mismo. El único lugar de la experiencia del mundo que tenemos es nuestra mente, nuestros sentidos. Entonces no podemos experimentar en cabeza ajena y hacer consciente nuestros propios pensamientos. Muchas veces el arte permite eso, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, puedas rehacer un símbolo, rehacer una imagen, reinventarla, reflexionarla, O regresar a ella crearla. o crearla. No hay nada nuevo bajo el sol, diría Protágoras, pero en realidad en la imagen hay códigos muy interesantes. Siempre nosotros estamos leyendo códigos en nuestra manera de ser, de leer símbolos, y creo que el arte permite eso. Yo lo veo de esa manera. Al final del día es el conocimiento de nosotros mismos y se da a través de los demás y se da a través del mundo y se da a través del universo y de las experiencias. Pero al final de cuentas hay una sola voz en realidad. Es la voz de uno mismo que experimenta las demás voces. Y bueno, eso es una tarea Sí. que creo que Nunca acaba, ¿no? A nunca, pesar. nunca termina, nunca termina. Perfecto. Pues Rafa, te agradezco muchísimo, la verdad, No, gracias. por aceptar la invitación, platicar de un negocio que parece ser, bueno, no puede ser esta región o algo local que dices, bueno, ¿y eso cómo? Sí. Pero tú has logrado despuntar de alguna manera con lo que tú has hecho a lo largo de los años. Entonces, te agradezco muchísimo y bueno, el podcast pasa con Jaime Pasa. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Aquí estamos. Perfecto. Vale, señor. Aquí estamos. En este podcast enfocamos la entrevista en saber cómo un negocio introducido en la manufactura del arte plástica sea una realidad rentable y constante. Rafa nos platica cómo es que por diosidencias de la vida llegó a ser un pintor reconocido y asimismo adornar espacios comunes y honorables con el tacto de su mano e inteligencia. Espero que en este episodio tomes tips y experiencias emitidas por Rafa para aplicar en tu día a día de tu negocio.
Nuevamente te saluda tu servidor Jaime Pasa. En este tu podcast Pasa con Jaime Pasa. Y te recuerdo nuevamente que te suscribas al canal dándole clic a la campanita para que cada vez que subamos un video que es semana con semana estés viendo nueva información y nuevo contenido.